Este Dios lo podemos ver a través del becerro de oro que Aarón le presentó al pueblo. Luego de que Aarón le forma y le crea el becerro al pueblo, los ojos del pueblo, los ojos espirituales, se abrieron. Se abrieron al mundo, aquello que Dios no quería que el pueblo conociera. Ellos comenzaron a ver no tan solo fiestas, ellos comenzaron a ver cosas que Dios nunca les había mencionado, cosas que Dios nunca les había mostrado, enseñado. Dios les advirtió. Dios le advirtió a su pueblo. Podemos ver cómo este espíritu automáticamente el hombre lo toca, cómo este espíritu comienza a destruir las vidas que se acercan a él. De igual manera, destruyó en un momento dado a Aarón el sacerdote. De esta misma manera, este espíritu va al sacerdote que Dios le entrega, casa y altar, y lo destruye. El pueblo pidió a Aarón: haznos un becerro de oro para poder adorarlo. Y Aarón les presentó a Baal Peor. Cuando la palabra nos habla de Baal Peor, nos habla del becerro que Aarón formó y creó. El becerro que Aarón creó simboliza a fiestas paganas. Cuando Dios nos habla de este becerro, Dios nos puede hablar, Dios nos puede estar hablando de cualquiera de las fiestas que ofrece el mundo. Dios nos puede estar hablando del altar y la casa contraria que el sacerdote forma y crea para adorar ídolos. Cuando el sacerdote forma y crea una casa y un altar contrario a como Dios se lo pide, está adorando a dioses paganos, a dioses ajenos. Cuando Aarón preparó y formó el becerro, Aarón inmediatamente ve que el pueblo se alegró. Él puso un altar frente al becerro, nos dice la palabra. Y comenzaron a brindar sacrificios al Señor. Había una diferencia en estos sacrificios. Había una diferencia, la cual Aarón no se dio cuenta hasta que Moisés llegó y le destruyó la fiesta. Los sacrificios que Aarón ofreció con el pueblo frente a este altar no eran para Dios, eran para Satanás. La comida y bebida con la que estaban celebrando en esta fiesta no era dedicada al Señor. Esta comida y esta bebida, todo lo que hacía el pueblo, lo estaba dedicando a Satanás. Aarón no se dio cuenta hasta que Moisés no llegó. Inmediatamente Dios le habló a Aarón a través de Moisés. Inmediatamente la palabra de Dios le habló. En este momento, Aarón abrió sus ojos espirituales. En el momento que Aarón le presentó al pueblo el becerro, en el momento que este espíritu tomó la vida de Aarón, la maldición que fue a él cegó su entendimiento y su conocimiento. Lo único que puede abrir los ojos espirituales del pueblo de Dios y de sus ministerios es la palabra del Señor.
Recordemos que la palabra de Dios no es aquella que aquel sacerdote que Dios pone sobre su casa, aquel levita, aquel líder que Dios pone sobre su casa, le da al pueblo conforme al deseo de su corazón. Esta no es la palabra de Dios. Cuando esto sucede, hay un espíritu dominando sobre esta vida y sobre el pueblo. Cuando esto sucede, cuando un líder hace lo contrario a lo que Dios le dice y encima envía al pueblo a practicarlo, hay un espíritu dominando sobre este ministerio y hay un espíritu dominando sobre el pueblo de Dios. Lo voy a volver a repetir. El espíritu que domina sobre el líder, cuando le da instrucciones al pueblo, este mismo espíritu que domina sobre el líder, domina sobre el pueblo de Dios. La palabra del Señor es la única que puede decirle al hombre, al pueblo de Dios, a sus ministerios, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Baal Peor es ese Dios que le ofrece el mundo al pueblo de Dios. Cuando Dios nos habla de este becerro, del becerro que Aarón construyó, Dios nos está hablando de Baal Peor. Dios nos está hablando de aquel Dios que Aarón formó y creó. Dios nos está hablando de ídolos. Siendo la palabra del Señor espíritu, la palabra de Dios va a la vida del hombre según está escrita, según el deseo del corazón del hombre. Satanás con facilidad se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Dios nos dice más adelante, luego de que nos dice, ustedes vieron cómo yo destruí a este espíritu. Ustedes vieron cómo yo lo destruí. Cuando Dios nos dice, ustedes vieron cuando yo destruí a este espíritu, a Baal Peor, Dios nos está diciendo, ustedes vieron cómo yo destruí a todo aquel que portaba este espíritu. Para un espíritu ser destruido, hay varias cosas que tienen que suceder. La palabra de Dios tiene que confrontar a aquel ser humano que lo porta. La palabra de Dios tiene que derribar el espíritu que porta el ministerio señalado con él, con el espíritu de Baal Peor. Dios dice que él destruyó. Ustedes vieron cuando yo lo destruí. Para Dios destruir el espíritu de Baal Peor, del cual él nos habla a través de esta porción de la palabra, Dios tuvo que traer su palabra a través de Moisés. Para algún espíritu ser destruido, la palabra de Dios tiene que ser traída conforme a como él se la entrega a sus ministerios. Conforme a como él se la entrega al sacerdote, al levita, al pastor, al evangelista, al apóstol, al maestro. Inmediatamente se cambia la palabra del Señor, o inmediatamente el ministerio que trae la palabra de Dios se intimida con todos estos espíritus que el hombre porta. Automáticamente Satanás va a tomar dominio y control de esta mente. ¿Y qué viene a pasar en el momento que Satanás toma dominio y control de todo aquel que Dios le da la asignación de derribar un espíritu con su palabra? Satanás toma el dominio del corazón de este. Este espíritu, en vez de salir, en vez de ser derribado,
va a derribar a aquel ser humano que fue a llevar la palabra del Señor. Cuando Dios le da la oportunidad a algún ser humano de traer su palabra, este no puede inclinar su corazón al hombre. Este no puede derribar él mismo con su... Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios envía a algún ser humano a llevar una palabra, este tiene que tener cuidado de no inclinar su corazón ni en el pueblo ni en ningún ministerio. Cuando Dios trae su palabra, Dios no la trae para ofender al hombre. En el momento que el hombre se ofende, es porque hay un espíritu dominando sobre él. Dios, cuando le habla al hombre, Dios directamente le habla al espíritu que él carga, al espíritu que él porta. Si hay un espíritu contrario al espíritu de Dios, este espíritu se va a incomodar. Aquel ser humano que llevó la palabra, si cae en sentimiento cuando trae la palabra del Señor, Satanás lo va a derribar. El hombre que trae una palabra de Dios al pueblo, el sacerdote o cualquiera de los ministerios que Dios le da la oportunidad de traer la palabra del Señor, cuando éste trae la palabra al pueblo, este tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Satanás inmediatamente se da cuenta que hay temor, que hay pena. Satanás automáticamente sabe que es la carne. Por eso Dios nos dice, lo voy a volver a repetir, Satanás automáticamente se da cuenta que este ser humano cayó en sentimiento humano. Cuando el hombre cae en sentimiento humano, es porque miró al hombre, se desenfocó de lo espiritual. En este momento es que Satanás se siente en la casa de Dios y se hace pasar por él. De esta manera es que Satanás derriba aquellos ministerios que Dios envía a derribar y a destruir altares que vienen de Satanás. Sin embargo, nos dice el Señor, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Todos y cada uno de ustedes. Dios les dice a su pueblo, aquellos que aún siguen vivos, aquellos que no fueron poseídos por estos espíritus de idolatría. Dios les dice, ustedes siguen vivos. ¿Por qué Dios les dice que siguen vivos? Es porque ellos no fueron destruidos por Dios. Todo aquel que portaba el espíritu de Baal Peor, Dios lo destruyó. Dios le dice a todo aquel que no cayó bajo este espíritu, ustedes todavía siguen vivos. Todos ustedes fueron fieles y no doblegaron su corazón a Baal Peor. Por eso es que viven. Por eso es que aún viven, les dice el Señor. Todavía siguen vivos todos y cada uno de ustedes. Mira, dice el Señor, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor a mí. Tal como el Señor me lo encargó a mí.